escuchar. Cristina, candidata, enervó a los que odian el país. No se puede. Y ahora voy es delincuente, robó. Y ahora está condenado por el TOF, por casación y por la Corte. Pero está hablando de política, no de jurídica. Es cuando vos podés plantear cualquier cosa. Cualquier cosa. Si es una asociación ilícita, tu marido chorro que está muerto, vos, Lázaro, ¿es una asociación ilícita como No le impiden presentarse en cargos electivos por ser mujer. Se lo impiden por ser corrupta, que es otra cosa. Hay una intención de Cristina, la golpista, de dar un golpe. Luciani, para recordarlo, que también un héroe, así de grande, dos, así de grande. Este señor, Diego Luciani, es el fiscal y Rodrigo Jiménez Uriburu es el presidente del tribunal. Sí. ¿Es corrupción o justicia? Esta foto es en la quinta de Mauricio Macri. El día de la marmota. Los que siempre quieren que pierda Argentina. Queridos argentinos, los esfuerzos de este año dieron sus frutos. He anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento. ¿Podemos quedar tranquilos los argentinos con el blindaje financiero? ¿Cómo? Si volcamos no nos abollamos. Destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. Quiero comunicarle a todo el pueblo argentino, hemos decidido enviar una ley al Congreso Nacional, ley del pago soberano local de la deuda externa de la República Argentina. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Entonces, es otra vez lo mismo. ¿Es el día de la marmota? Sigue siendo solo una vez al año, ¿no? Está entre nosotros nuevamente el Fondo Monetario Internacional. Siempre es un placer encontrarlo. Este programa, entre Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, BID y un ripo del Banco Central, asciende a 32.000 millones de dólares. Los argentinos de la sala, ¿están listos? Porque no voy a ser yo, van a ser ustedes, ¿no? Mora Godoy le dio un baile fenomenal a la del fondo. Viene Cristalina Georgieva y, llamemos a Mora Godoy para que se baile un tango. Lo pidieron especialmente. Yo le dije que venía de una familia laburante, trabajadora. Mi abuelo era obrero, mi papá, gracias a la educación pública, logró ser contador. Entonces que también hay una parte de la sociedad hoy que necesita atención inmediata. Para mí, el tema del crédito es un crédito que no deberíamos haber pedido porque podríamos haber tenido otro tipo de salida. La Argentina podría haber tenido perfectamente, con la riqueza que tenemos, con todos los recursos naturales y recursos que tenemos, otro tipo de salida. El modelo austríaco no contempla que te tomes un helado. No te endeudes si tu patrimonio o tus recursos... Si te querés darte un gustito y no podés darte un gustito, evita el gustito. Es la mejor manera de no endeudarse. Estoy endeudada, o sea, el sueldo no me alcanza, saco crédito, pago crédito, así busco otras alternativas para llegar a fin de mes. La gente está almorzando alfajores. Yo antes tenía mis reservas, compraba mercadería, ahora Al día. y no llegamos. Antes comías 3 veces, ahora ya comes una sola vez y apenas.
Aquí estamos, ¿cómo les va? Seguimos bailando con la Versuti y con Lali. Beso enorme para esos lindos muchachos. Bienvenidos, esto es 11:11 y hasta las 23 haciéndonos compañía mutua con este equipazo. Hoy 100% masculino. Sí, ahí ¿no? sí. Después, en un ratito me llegan refuerzos femeninos. Viene gente que sabe mucho del mundo de la política, no la vendo hasta que esté aquí, por cábala solamente, pero en un ratito llega una dama que sabe mucho, así que vamos a estar hablando, ¿no? Sí, no, por ahora esto es un vestuario. Sí, es un vestuario. Por mí también, así que... No, sos peor. En términos de comentarios soeces, sí. por lejos. Soy peor, soy más salvaje, pero al aire parece que no, suele pasar. Claro. Estamos aquí post cadena. Post cadena, 15 minutos. Nada. Cadena importantísima, es el tema, se habla en la Escuela de la Verdulería, la gente estaba esperando que hable de la modificación. Ahora, ¿la entendieron a la cadena? Bueno, acá... Vos sí, por suerte, pero el resto, los que somos un poco más rústicos en materia económica, ¿vos la entendiste, Arte? No la vi siquiera. Bueno, Artemio. Te estoy confesando que efectivamente no lo pude hacer porque tuve un pequeño episodio que me impidió verla. Pero estuviste muy bien resolviendo tu episodio. Igual creo imaginarme por dónde caminó el hombre. Pero de todas maneras, bueno. Pero además es esa ilusión de batalla cultural, de decir, bueno, ahora con esto mando este decreto, esta ley, y esto no se va a modificar nunca más. ¿Fue el Banco Central el tema? Sí, la Carta Orgánica del Banco Central. ¿La visitó a Keiko? Sí. Bueno, habrá tomado nota y habrá tratado. Ya sabes todo. No, me lo imagino, me lo imagino. Claro. El tema de lo que no sé es la puesta en escena, eso no me lo imagino. No, la puesta en Ahí escena sorprende. los ministros, estaba rodeado por quiénes. Con todo el gabinete, todos? sí, todo el gabinete y el presidente del Banco Central, que es parte del supuestamente, gabinete, claro, independiente. que supuestamente es independiente. Dentro de lo que anunció Milei es esto, que el presidente del Banco Central y el directorio, para su remoción hagan falta 2/3 de los votos en diputados y en senadores, en las dos cámaras. O sea, tratar de evitar que el presidente del Banco Central se mueva, como es en Perú, que pasan los gobiernos, pero el presidente del Banco Central lo pone en el Fondo Monetario y hace la política del Fondo Monetario. Exactamente. Bueno, ¿querés ver un resumen, un poco del concepto? Acá. Respecto al grillete fiscal, se trata de una regla fiscal permanente que asegurará que la Argentina no puede votar ni sostener un presupuesto deficitario. ¿Por qué necesitamos una ley y no alcanza con la buena voluntad del Congreso? Porque la historia nos enseñó que el Congreso es el gran aliado del gasto público, teniendo como ejemplo reciente el año pasado, cuando luchamos con uñas y dientes contra decenas de leyes que buscaban precipitar la quiebra del Estado. Y es que los políticos no tienen ningún incentivo para cuidar el bolsillo de los argentinos, porque nunca son ellos quienes pagan los platos rotos. Por eso este proyecto va a hacer que el que las hace finalmente las pague. En la práctica, el grillete fiscal funcionará así. Si durante varios meses seguidos el resultado fiscal es deficitario, el Congreso dispondrá de algunas semanas para devolver las cuentas al equilibrio. Si no lo hace, entrará en vigencia automática el shutdown. Se paralizarán las actividades no esenciales del Estado, se congelarán los gastos nuevos, no se adjudicarán contratos, no se tomará personal y se frenarán las transferencias discrecionales a las provincias. Y principalmente, durante lo que dure el grillete, el presidente, el vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros, secretarios y subsecretarios no cobrarán un solo peso de sueldo. Por primera vez en nuestra historia, si la política no hace los deberes, la política pagará el costo, no lo pagará la gente. Quiero ser claro, anticipándome a quienes viven de desinformar. Esta ley protege en la letra de la norma las tareas y prestaciones esenciales del Estado. Las jubilaciones, las pensiones, las asignaciones familiares y universales, el seguro de desempleo, la salud, la seguridad, la defensa nacional y el servicio penitenciario, entre otros, quedarán expresamente exceptuados. Una vez aprobada, invitaremos a las provincias a adherir a este mismo régimen. Es la oportunidad para que cada gobernador predique con el ejemplo y le demuestre a su gente que, cuando las cuentas se desordenan, es la política la que debe dar un paso al frente y pagar el precio y no la sociedad. Pero,
Me aplaudo a mí mismo por no haber visto esta payasada. No, tiene una relación mágica. Es decir, cree que una ley, una disposición, algo puede ser permanente. Va a hacer que suceda, digamos. Va a hacer que suceda. Pero además es maravilloso porque este tipo dice que el déficit es un delito, es un crimen, tiene que ir en cana. Todos los países que este mismo Niato admira son deficitarios, pero no de hace meses, de hace décadas. Sí, pero además para analizar el déficit acá, tiene un método muy especial, deja de lado los intereses de deuda, o sea, eso no lo considera parte. No paga los intereses de la deuda, la deuda pública. Trata de explicarnos un punteíto. Lo que explicó el presidente es que, presenta una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. ¿Qué es la Carta Orgánica del Banco Central? Como si fuera la constitución del Banco Central. El gran mandato de las grandes líneas de lo que puede hacer, cuáles son los objetivos del Banco Central, lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Lo va a prender fuego. Entonces, esto viene en el año 1992, con Carlos Menem de presidente, Domingo Cavallo de ministro de Economía, se hace la primer Carta Orgánica del Banco Central, donde establecen que el objetivo del Banco Central es la estabilidad monetaria y financiera de la Argentina. Que el peso no se devalúe y que haya estabilidad de las variables financieras. Estaba Pou, ¿no? Pedro Pou era del SEMA, otro gran presidente del Banco valor, Central, que había estado en la dictadura también. Sí, sí. Bueno. Como Cavallo, ¿no? También. Bueno, eso que definió el gobierno de Menem termina el mega estallido del 2001. O sea, esa estabilidad que supuestamente, como dice Rinconet, que era inamovible y que eso era la ley, bueno, en cuanto vino el peso de la realidad, que los dólares no estaban, se puso el corralito y voló los objetivos del Banco Central y no hubo estabilidad financiera, ni hubo estabilidad cambiaria, ni hubo estabilidad monetaria. Un desastre. O sea, la Carta Orgánica que quiere replicar hoy Milei es la de Menem, que nos llevó al 2001. Así es. Primera definición. Entonces vino después el gobierno kirchnerista. En el 2012, con Mercedes Marcó Pont como presidenta del Banco Central, se establece que además de la estabilidad monetaria y financiera, que es lo que buscan todos los bancos centrales del mundo, la Argentina tiene que promover el empleo y tiene que promover el desarrollo económico con equidad social. Entonces el Banco Central tiene que tomar políticas que también tengan en cuenta que la gente trabaje y que haya crecimiento con inclusión social. ¿Eso cómo se traduce en un hecho real? Bueno, a partir de esa reforma de la Carta Orgánica del 2012, se puede ordenar desde el Banco Central a los bancos privados que le presten a las pymes a una tasa de interés promocional para desarrollar la actividad de las pymes. Y se puede establecer que la tasa de interés que le cobran los bancos privados, o sea, cualquier banco que te cobra por un crédito, tiene un tope de tasa. Y lo que te pagan un plazo fijo tiene también un piso de tasa, porque ¿qué es lo que pasa hoy? Si vos vas a sacar un crédito te cobran una tasa de interés del 300% y si haces un plazo fijo te dan 20%. Claro. La diferencia enorme es lo que ganan los bancos. En la reforma de la Carta Orgánica del 2012 lo que dijo, si vos vas a dar un crédito no podés cobrar 300%, tenés que dar 60. Sí, no podés abusar. No podés abusar. Y si vas a dar un plazo fijo, bueno, tenés que dar por lo menos 30. Claro. O sea, se metió con la rentabilidad de los bancos. Y de esa manera también estimular a que la gente empiece a meter guita en los bancos. Y que haya crédito para las pymes. Por eso es promover el empleo y promover el desarrollo económico con equidad social. Eso es lo que quiere sacar Milei hoy. Y en otros países, ponele, se ocupa también de esto el Banco Central. Sí, mirá, Estados Unidos, la Reserva Federal, lo tengo acá anotado. El primer objetivo... La Reserva Federal es el Banco Central de ellos. Perdón, la Reserva Federal es la banca central de Estados Unidos, que también se la conoce como la Fed, por la sigla en inglés. Bueno, la Reserva Federal dice en su primer objetivo, conduce la política monetaria para promover el máximo nivel de empleo. O sea, lo mismo que Cristina. Precios estables, precios estables y tasas de interés de largo plazo moderadas. Pero lo primero que define es que promover el máximo nivel de empleo. Acá la reforma que está presentando hoy Milei quita el aspecto del empleo, quita el aspecto de la estabilidad, del desarrollo económico con equidad social y se resume a la estabilidad monetaria y financiera. Y según él, logrando eso, ¿se va a empezar a generar empleo? ¿Sería esa la lógica? No le importa. Dice que no hay que preocuparse por el empleo. No, porque eso es lo que hacen los políticos para robarle a la gente lo que dice Milei. El Banco Central, para Milei, tiene que ser independiente del poder político. Claro. Y dependiente del poder económico. Exactamente. No solo no le prendió fuego, lo congeló.
Claro. A partir de ahora es rígido, es una estructura inamovible. Si es Del poder económico. Exactamente. Repasamos un poco la historia de amor-odio de Milei y el Banco Central a través de los años. Te amo, te odio, dame más. Gastar y gastar y gastar y gastar, esa es nuestra regla fiscal. Eliminar el Banco Central, lo quiero dinamitar, quiero que se rompa todo y que queden todos los escombros desde Reconquista hasta San Martín como recuerdo de una institución que tanto daño nos hizo. Y si los ingresos no aguantarán más, ahí iremos al Banco Central. ¿Vos trabajaste en el Banco Central, sí o no? Sí, hice una pasantía, para eso no hubo que hacer. ¿Y por qué no te la renovaron? ¿Qué tiene que ver, digamos? O sea, yo ¿Por me qué dediqué no a te la otras renovaron? cosas. Contale a la gente, Javier, ¿por qué no te la renovaron? Digo, digamos, este era un estudiante. Es muy importante porque es parte de esta discusión respecto del psicotécnico. ¡Hijo de puta! Antes que vos existiera, la inflación era del 3% anual. Vos sos la herramienta de los políticos para cagarle la vida a la gente. Básicamente lo crean para rescatar a la oligarquía. Ok. ¿Por qué? Porque vos en el campo estaban todos endeudados en pesos oro. Básicamente es un acuerdo para devaluar la moneda y licuarle las deudas a la oligarquía argentina. ¡Pedazo de mierda! La locura no es que no exista. La locura es que exista. Porque nosotros vamos a quemar el Banco Central. Lo va a destrozar esto. Hay que vendarlo, hay que vendarlo. Milei. ¡Pará! ¡Bueno, basta! ¡Pará! ¡Ahí está! Listo. ¡Pará! Que nos reventó el futuro, que nos sacó las esperanzas, que nos mata con inflación. Una inflación que solo beneficia a los chorros de la política y perjudica al resto de los argentinos, en especial a los segmentos más vulnerables. ¡Basta la inflación! ¡Llévatelo! ¡Basta! El psicotécnico. Ahí iremos al Banco Central y eso será inflacionario. Y eso será inflacionario. Si no le aflojan al gato, entonces la crisis vendrá. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Un aplauso grande para Javier! Grandes momentos de Milei. Me pareció muy atinado el comentario de Yamil, que dijo mientras veíamos. O sea, vemos todo esto y estos son los comienzos de Milei. Entonces el argentino vio esto y dijo, es por acá, me parece. Es por acá. No, y verlo a Massa... Bueno, más de la mitad del país. Claro, sí. Y verlo a Massa destruirlo, muchos pensamos, lo estaba destruyendo, no, lo estaba victimizando. Claro. Si yo tuviera una máquina del tiempo, iría ahí. No, y decirle no. Pero lo que dijo Sergio, Massa, lo que dijo Massa es correcto. Pero, yo banco la posición de Massa en el debate. Para mí, en el debate, Massa efectivamente dijo la verdad. Tiene otro psicotécnico parado en Salta. Ustedes saben, agresión verbal a una periodista. Sí. Bajo 7 llaves lo tiene. Sí, que agredió en una conferencia. Voy a invocar nuevamente a Fontevecchia. Este hombre no está bien. Pero, es evidente. Pero no, volviendo a la Carta Orgánica, yo creo que había una pista. David hablaba de esto hablamos de Perú, que es el objetivo, digamos, mientras Milei nos habla de Alemania, Francia, si le damos 50 años de gobiernos ininterrumpidos, vamos a hacer Alemania, Francia, Irlanda, depende del día de la semana, Bausili y Caputo tienen la honestidad de decirnos, che, vamos hacia Perú. En Perú hace 20 años que es el mismo presidente del Banco Central peruano, y en 20 años hubo más o menos 9 presidentes, algunos terminaron en Cana, no tienen ningún poder, no importa nada, y Bausili tuvo la honestidad de decir, Perú es un país con una macro sana, estable, pese a que hay 80% de informalidad. Y vos decís, pero che, es una contradicción en los términos. ¿Cómo puedes tener una macro sana y hay 80% de la población que está a la intemperie? La mitad no tiene heladera. Pero porque ese es el punto, justamente porque tienen unas reglas de funcionamiento de la economía, donde está todo congelado,
y permite que haya ganancias extraordinarias para los sectores que explotan los recursos naturales, básicamente los recursos mineros, que tienen ganancias extraordinarias y tienen estabilidad cambiaria, mientras el resto de la población, el 80%, vive en la marginación y la pobreza. ¿Era necesaria una cadena nacional para comunicar? Nah, la verdad que es un tema muy menor, digamos, para lo que es... Muy técnico y muy interno. Muy técnico, muy interno. Por eso te lo pregunto honestamente, quizás sí. No, bueno, digamos... Entonces, ¿por qué hizo una cadena nacional? No, él está obsesionado, y aparte porque el Fondo Monetario está pidiendo este proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, porque justamente quiere congelar el funcionamiento de la economía en estos términos. Olvídate del empleo, olvídate del crecimiento económico con equidad. O sea, está haciendo los deberes. Está haciendo los deberes. Y lo anunció grandilocuentemente como para que quede claro que está siendo un buen alumno. ¿Sería esa la lógica? Es eso mismo, y después incorpora otros anuncios que es, bueno, esto es lo que ya sabemos del shutdown, que No sé qué es el shutdown. apagar o sea, lo que él dice es, digamos, también en la línea de establecer la motosierra como política permanente, el ajuste fiscal como política permanente. Entonces dice, si vos tenés en algún momento déficit fiscal, viste que en junio hubo déficit, poner que en julio también, en agosto, en septiembre... Déficit fiscal quiere decir que el Estado recauda menos de lo que gasta. De lo que gasta, que como decía Rinconete, es lo que le pasa a Estados Unidos, a Francia, a Alemania, a España, a Brasil. Hace décadas. Pero nosotros venimos cada mes peor, entiendo, porque o sea, estamos cada vez peor o no. Es como, digamos, preguntarle a un médico por un stent. Y bueno, el tipo te lo va a explicar técnicamente, la cosa es que la gente no se muera. Acá lo mismo, técnicamente será lo que es. Acá el tema es si la gente come o no come, o si la gente tiene trabajo o no tiene trabajo. Lo que él dice es, vamos a establecer la regla del ajuste fiscal permanente, y si hay déficit, o sea, si el Estado gasta más de lo que recauda, separa el Estado. Claro, como es en Estados Unidos. Como es en Estados Unidos. Dejando de lado los intereses de deuda y... Sí. Bueno, y dejando una forma de claro que cálculo se rara. pagan las jubilaciones, pero entonces el Estado no trabaja más hasta que se vuelva a recuperar el superávit fiscal. Ahí hay algo que para mí sintetiza un poco todo. Cuando él habla del shutdown, primero dice, ok, se van a frenar todos los gastos del Estado, sucede todo esto, menos jubilaciones, pensiones sociales, no sé cosas, que son el 90% de los gastos del Estado. Entonces no vas a frenar el gasto del Estado. Y hay otra cosa que dice ahí que es, se van a frenar durante algunas semanas hasta que el Congreso decía. Y vos decís, si vos tenés el proyecto de ley así, para mandarlo, no dice el proyecto de ley algunas semanas. O sea, no está armado esto realmente, y por eso hace una cadena nacional también, porque necesita que no se hable de la ley de tierras, que no se hable de la situación económica. Entonces, bueno, hagamos una cadena, hablemos de algo, guardemos a Cristina, qué sé yo. Pero efectivamente es algo además muy, como dice David, personal. Es algo que a él le interesa. Él cree que es un legado esto. Es una estupidez. Perdón, lo último. Es una contradicción enorme, como veíamos en el informe, de un presidente o de un candidato. Decía, voy a quemar el Banco Central porque es el responsable de todos los males, a hacer una ley donde blinda al presidente que lo pone él. Mientras tanto, hay como ídolos que él refiere constantemente. Elon Musk sería uno de ellos. Él hace referencia más, le manda saludos, good luck, Elon, ¿viste? Que le manda mensajes. Cuando se ven, un poco más se pisa encima. Sí, bueno. No, era un promotor de Starlink el otro día. Claro, promocionó por la eso empresa. lo tiene así como allí en lo alto. No va que en una entrevista Elon Musk empieza a plantear que a lo mejor el Estado debiera pagarle a la gente que se queda sin laburo. ¿De qué manera? Emitiendo. ¿De dónde vaya uno a saber? Pero en las antípodas de nuestro presidente. Al final, Musk piensa lo opuesto a su empleado más chupamedias. Do you have to have massive redistribution from people like you to the people who are losing their jobs? Do you need to pay more tax? Do you have much higher taxes on capital so that you fund some kind of universal income? Otherwise, what do people live off? I think that the Treasury should just simply issue people checks. Vamos a enviar una ley donde emitir dinero sea un delito. Y ese delito sea un delito de lesa humanidad. Va a estar prohibido financiar de manera directa o indirectamente al fisco. Se lo considera una estafa. Y al ser considerado una estafa, va a ser una asociación ilícita. Y ese delito sea un delito de lesa humanidad. Por lo cual van a ir presos el presidente del Banco Central y el directorio, el Poder Ejecutivo y diputados y senadores que aprueben presupuesto que implique déficit fiscal financiados con emisión monetaria, porque es una falsificación. La falsificación de dinero es un delito penal y además no es carcelable. Por lo tanto, aquellos que decidan violar el equilibrio fiscal van a terminar presos. I think that the Treasury should just simply issue people checks. But where's the revenue coming from?
I mean, I'm enough of an economist. If you just issue checks, you're going to have inflation. This is like a lot of what we're trying to think about is these things were relevant in the past, they will not be relevant in the future. Durante años, los mismos políticos que te decían estamos cuidando al país, emitían e imprimían, a más no poder. ¿Cómo me encanta emitir billetes? ¿Qué dijiste? Cuquita. Déjame emitir, por favor. Ahora con la renovación de la Carta Orgánica no van a poder imprimir más. Cuquita. To just simply issue people checks. So, like inflation is simply the ratio of money to goods and services. So, if the goods and services output increases dramatically, if it increases, 1,000%, you can literally print, or these days change the database. It's not print money. You create money in the database, provided the creation of that money is less than the rate at which goods and services increase, you actually have deflation. La única forma que vos vas a encontrar para bajar la inflación es dejando de emitir. La emisión monetaria es una estafa. To just simply issue people checks. Y sí, los ingresos no aguantarán más. Iremos al Banco Central. Y eso será inflacionario. Y eso será inflacionario. Aunque no lo crean, Yamil se sabe la canción de memoria. Obvio. Pero escúchame, es el presidente. Hay que respetar cuando era presidente Alberto Fernández, escuchaba los discursos, ahora me escuchan los temardos. Bien, divino. ¿Alguien me explica lo de Elon Musk? Porque yo no lo termino de entender. Bueno, lo que él le dice... ¿Tiene sustento? Sí, bueno, como todo se puede hacer o no, depende si juntar la fuerza política. Como yo decíamos el otro día, si que hacemos una ley para que todo el mundo coma y los ricos paguen impuestos, si tenemos la fuerza política de imponerlo, se puede hacer. El problema es tener la fuerza política. Lo que dice la periodista es, con la inteligencia artificial, mucha gente se va a quedar sin trabajo. ¿Qué hacemos frente a eso? ¿Le damos plata? ¿Qué hacemos? Y Elon Musk dice, sí, dales plata. Que emitan cheques o le den dinero para que la gente coma, porque si no, no va a poder comer. Y entonces la periodista, en la lógica de Milei, le dice, bueno, pero eso va a llevar a la inflación. Y él contesta con algo que no sabremos si ocurrirá o no, veremos en el futuro. Dice, como va a aumentar tanto la productividad de la economía por la inteligencia artificial, se van a generar tantos bienes. Como vamos a ganar tanto, vamos a poder apagar el incendio con polenta. Como vamos a producir tanto, podemos volcar más dinero para que la gente pueda comprar esa producción que va a crecer. El problema es cuando vos emitís dinero y la productividad de la economía queda igual. Entonces, lo que se multiplica es el valor de las cosas y eso genera inflación en la lógica monetaria. Pero lo interesante es que está diciendo, che, hay que darle guita a la gente ya, y después lo vamos a compensar con productividad, pero todo lo contrario de lo que dice Milei, o sea, exactamente. Sí, pero lo que Rinco está diciendo es que me dio un acto de fe, porque está apostando a que algo funcione. Sí. Pero además, ojo, además funciona. Además, estas cosas funcionan. Es decir, hay una cosa demente que nos inocula la derecha o la extrema derecha sobre el déficit. Como si la emisión genera en todo tiempo y lugar inflación. Es ridículo. Hay un discurso de Bukele, que es uno de los héroes de nuestro querido presidente de los pies de ninfa. Bukele dice, che, lo que vive Estados Unidos no es de impuestos. Si los impuestos es una componente menor, vive de emitir. Claro. Y bueno, pasa que el mundo compra el dólar. El mundo compra. Pero che, todos los grandes países, los países que admira este muchacho, tienen déficit. ¿Por qué? Porque se financian con déficit. Es un instrumento necesariamente malo. No, que igual hay algo para pensar. Quizás no sea el mejor clip porque Musk no lo explica bien y tiene estas contradicciones que dice Rinco, pero sí hay una línea dentro de algunos de estos nuevos mega tecnorricos que los tipos dicen algo así como, bueno, hay que poner un salario universal para la gente o para alguna gente y bueno, por lo menos que coman, así no joden. Yo no sé qué vamos a hacer con esto, porque la inteligencia artificial existe, va a haber trabajos que van a dejar de estar y va a haber ciertas productividades que quizás vayan a aumentar. Entonces, en algún momento
va a haber que sentarse y dar esta discusión Pero es que y eso pensar que ya sucede. está sucediendo, ¿eh? No Pero es que eso va a suceder, por está eso, sucediendo. Hay y va a gente que se está incrementar. quedando Pero eso afuera, lo resuelve la claramente. política, no es un tema económico, eso lo resuelve la política. Es decir, Bueno, claro. si desde los años 70 hasta ahora la productividad de los trabajadores aumentó un montón, su salario aumentó, ni en pedo. No, Y claro. no es un tema económico, es que la política decidió Es un que tema los de arriba se la ideológico. llevan. Claro, bueno, pero por eso te digo, Rinco, que lo que dice Elon Musk en un punto es un acto de fe, porque en realidad él dice que quizás suceda, pero en realidad no creo que suceda, Pero porque no ha sucedido nunca. Yo creo que lo que él está diciendo es, empiecen a tirar billetes desde helicópteros Él está para que esto no vendiendo estalle. su IA. Él en realidad lo Por que supuesto. está haciendo es vender su producto. Pero claramente no entra dentro de su preocupación esto que dice la economista que lo entrevista. La economista dice, ojo, claro. que emitir genera inflación. El tipo dice, bueno, lo que Va a pasa crecer es la economía, la productividad, entonces no va a generar inflación. Además, la centralidad Porque que le dan a la inflación es propio del discurso. Pero claramente. Yo creo que el problema que tiene Argentina es la distribución, no la inflación. Nosotros con De la Rúa teníamos deflación. Claro. Fuimos a una crisis descomunal, Pero casi una crisis institucional. recordemos a De la Rúa, recordemos el déficit Reconocer cero. la inflación, el principal problema ya es toda una definición Pero ideológica. recordemos a De la Rúa, el déficit cero. Tenía gente que fabricaba zapatillas y gente que necesitaba zapatillas, pero no tenía guita. Ridículo. Es como decir, che, dale lo que sea. De ahí el club de trueque, ponele el patacón, haz lo que quieras y la economía va a funcionar. Vamos a seguir con esto, pero ahora volvemos a lo que se armaba ayer en torno a la carta de Cristina, la conferencia de prensa de los abogados explicando un poco cuál va a ser la política a llevar adelante para finalmente lograr, si todo sale como se entiende que podría llegar a salir, la libertad de Cristina y la inocencia de Cristina, que básicamente creo que es lo más importante a lograr a través de este recurso de una revisión internacional por parte de un organismo de derechos humanos. Y mientras tanto, por supuesto, hay un montón de gente que lo mira contento y con buena mirada desde todo el marco político, periodístico, la gente común, la gente de a pie, pero también hay un montón de gente dentro de los mismos marcos que lo miran enojados, preocupados. A ver. Escuchar Cristina candidata enervó a los que odian al país. No se puede. Y ahora voy a es delincuente, robó, Y ahora me está voy a- condenado por el TOF, por casación Pero y por no, la Corte. pero está hablando de política, no de Inhabilitada. No es que la Corte entró al fondo. Acá hay un problema como cómo fue presentado el recurso. No es que la Corte entró al fondo. Jugar al tenis con Alberto Fernández, un juez que tiene una causa suya, por ejemplo, el Correo. ¿A usted le parecería que está bien? Pero no participé jamás en las causas, Luciana. El pueblo argentino, a través de la Constitución, reconoce este órgano internacional y hace parte del sistema constitucional. Perfecto. Chorra, ladrona, no se puede. Y las decisiones de este órgano son vinculantes. Son vinculantes, claro. Es cuando vos podés plantear cualquier cosa. Cualquier cosa. Pedimos que a ellas se atribuya un régimen compatible con los demás ciudadanos argentinos, que muchas veces genocidas no tienen ninguna de las restricciones que sufre la presidenta. Si es una asociación ilícita, tu marido chorro que está muerto, vos, Lázaro, es una asociación ilícita como esta. No le impiden presentarse en cargos electivos por ser mujer. Se lo impiden por ser corrupta, que es otra cosa. Hay una intención de Cristina, la golpista, de dar un golpe. Lo único que encuentran es el dictado del decreto. Repito, un decreto que está vigente. Un decreto al que se le asignan irregularidades que son absolutamente falsas. A un decreto al que se le asigna una intencionalidad. El delito atribuido es imposible que ella lo cometa porque nunca administró el patrimonio del ente que se llama Dirección Nacional de Vialidad. Luciani, para recordarlo, que también un héroe, la verdad, así de grande, dos así de grande. Este señor, Diego Luciani, es el fiscal y Rodrigo Jiménez Uriburu es el presidente del tribunal. Sí. ¿Es corrupción o justicia? Esta foto es en la quinta de Mauricio Macri. Es decir, los abrojos. cuánta independencia, cuánta imparcialidad podés tener. Jugar al fútbol
en un mismo equipo, compartir una cátedra, un coro, un curso, un taller, una conferencia, una ceremonia religiosa, o ser socio de un club, entre tantos otros ejemplos que podemos dar de la vida diaria, no implica que se afecte la objetividad de las personas que participan en esos grupos. Porque él juega al fútbol desde que era chiquito, como vos, como yo, como todos. Lo que pasa es que vos y yo no jugamos con el enemigo de mis enemigos. No. El juez que preside el tribunal que va a condenar a Cristina y que aparece jugando al fútbol con el fiscal que pide la condena a Cristina, se puso a tomar mate con el mate del equipo, a cámara, en un claro símbolo de provocación, pero sobre todo de demostración de poder. La causa vialidad, si la analizamos de un punto de vista estrictamente técnico-jurídico, es una barbaridad, es un escándalo. Esa es la verdad. Cristina en aquella época, como presidenta de la nación, no tenía responsabilidad sobre estos contratos. Entonces, toda la condena, incluso la inhabilitación política, no se sustenta, no tiene como fundamento jurídico. Sí. Y es eso que vamos a buscar en Naciones Unidas, ese reconocimiento. Primero Milei y después Macri, en este último tiempo, han admitido que fueron ellos los que pusieron en prisión a Cristina. Y va a seguir presa por la causa de los cuadernos, va a seguir presa por el memorándum de Irak, va a seguir preso por lo que hizo con Vialidad. ¿El PRO favorece al kirchnerismo? ¿Te parece? No, Mauricio Caputo dijo que ustedes hicieron un gobierno muy distinto al de... El hecho de solo plantear públicamente la posibilidad de que Cristina pueda ser candidata el año que viene tiene un gran objetivo ulterior: convocar un escenario de miedo para que se instale en el ambiente y principalmente en los mercados el famoso riesgo Cuca. Que vuelvan los piquetes de la cámpora en las góndolas de los supermercados y de los hipermercados. El objetivo final que tiene Cristina, sus abogaduchos y el resto, ¿no?, es que ella sea candidata. Pero si Cristina hoy sería candidata, le gana Milei, no tengo ninguna duda. Ya no gobiernan los tipos igual casi siempre. Sí, ya está pasando. Por eso digo. O sea, somos la única raza que está gobernada por algo que no es un matriarcado y mirá cómo nos va. Bueno, pensalo. Y en un momento fuimos felices gobernar una mujer, pero no quiero entrar ahí porque si no, viste, todo se pone muy político. Gente, gracias. Me divirtió ese cierre. Bienvenida, Lucía. ¿Cómo va? Lucía Cámpora con nosotros. Es, diputada nacional por Unión por la Patria y secretaria general de la Cámpora. Y un montón de cosas más que ahora no vamos a estar contando. ¿Cómo te va? Bienvenida. ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo estás viendo el panorama post-carta de Cristina? Bueno, el efecto Cristina, ¿no? Habla y bueno, ni siquiera un video y una carta y unas palabras y recién veníamos de una actividad con compañeros y lo que generó, decíamos, no hay uno de nosotros que no haya leído esa carta y ese fragmento en el que dice muy pronto vamos a estar caminando juntos, cuando dice quiero hablarle al pueblo argentino, al que está sufriendo, que no aflojen, que no pierdan las esperanzas, que no los convenzan de que no se puede. Y la verdad que era inevitable que, bueno, lo recuerdo y se me pone la piel de gallina y yo creo que eso que nos pasa acá lo estamos conversando nosotros, pero le pasó a muchísima gente y hay algo ahí de la esperanza que genera, que bueno, obviamente lo hemos conversado incluso acá, ¿no? Que esté secuestrada en San José 1111, que la tengan aislada, restringida de las visitas, que le intenten separar del pueblo, no quita, sino que por el contrario cada vez más gente la quiere votar y la extraña, porque el contraste es brutal, porque lo que estamos viviendo con este gobierno, entre las familias pensando como corno llenar la heladera o poner un plato de comida para sus hijos, el endeudamiento familiar, la pérdida por adquisitivo de los salarios, de las jubilaciones, y cada vez más claro el recuerdo de que la última vez que estuvimos mejor, que fuimos felices, fue con Cristina. Entonces, la verdad que volverla a escuchar, a leer y además de conocer esta decisión de presentarse ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, bueno, me parece que alimenta una esperanza muy grande que la necesitamos todos y todas. Además, pasó algo, yo por lo menos lo que vi en redes, digo, más allá de los que siempre seguimos a Cristina y ya sabemos que la queremos, que nosotros queremos que sea ella, empecé a ver mucha gente que decía cosas, hablando hasta incluso despectivamente de Cristina,
pero como diciendo, bueno, sí, pero por favor que vuelva, porque también es cierto que el contraste con los 3 gobiernos que vinieron después hace que incluso mucha gente que no la quiera diga, bueno, capaz no me gusta Cristina, pero por favor que vuelva porque estos tipos ya es insostenible. ¿Lo notan ustedes a eso, Lu? Sí, lo notamos nosotros en nuestra militancia en los barrios, lo reflejan las encuestas, creemos poco en las encuestas en general, pero en este caso coincide además con lo que nosotros vemos. Y el otro día, mira, me hiciste acordar, Yami, nos contaba un compañero de Chaco, pero que coincide con lo que traen compañeros y compañeras que militan en los distintos territorios, nos decía, mira, yo hablo con los vecinos y entre Cristina inocente, Cristina libre, te dicen Cristina presidenta, es lo más claro, lo más concreto, no sé, como que lo otro sí, pero para esto. Y eso también es un programa político en sí mismo, por lo que significaron los años de gobierno de ella y porque además ella no solamente representa en sí misma una esperanza, sino que además da las discusiones que hay que dar, ¿no? Y en esta semana en la que además tuvimos la visita al país de Kristalina Georgieva, increíblemente, Argentina es el mayor deudor a nivel mundial del Fondo Monetario Internacional y nunca había venido la actual titular del Fondo Monetario, y Cristina fue la que estaba dando estas discusiones, ¿no? Como presidenta del Partido Justicialista, al poco tiempo además anunció que quería ser candidata. Bueno, la historia la conocemos, ¿no? El propio Lorenzetti dijo, bueno, tuvimos que apurar el fallo porque se venían las elecciones, ¿no? Algo que ayer apareció en la conferencia de prensa. Así que esto, la esperanza que genera y la claridad con la que da estas discusiones, como las que estuvimos dando esta semana, ¿no? Fondo Monetario Internacional. Máximo mencionó esto, que llevaron a Cristalina a Vaca Muerta, al CCK, solo faltó que la llevaran a San José 1111. Sí, a Tecnópolis sacarse una foto con Samba. De hecho, nosotros habíamos dicho algo así y todavía no estaba ni la foto de ella con la campera YPF, pero lo que pasa es que uno se ríe. Pero lo único que queda en pie en este país es lo que dejó Cristina como presidenta, que dejó un país desendeudado, gracias a la decisión de Néstor de echar al Fondo Monetario Internacional y desendeudar al país, que fue una condición necesaria para poder dejar un país con los salarios en dólares más altos de la región. No es una coincidencia cronológica. Para poder dejar los salarios en dólares más altos de la región y las jubilaciones más altas, hubo que echar al Fondo Monetario Internacional y sacarse de encima esa deuda. Entonces, esa discusión ahora la tenemos acá de nuevo. Como dijo Cristina, estamos viviendo un nuevo ciclo de endeudamiento y, como dijo Máximo hace poco en Parque Lezama, ¿no? Hay que decir claramente que esto es un problema que hay que afrontar y hay que empezar a decir claramente cómo lo queremos afrontar. Por eso esta semana él también presentó un proyecto de ley sobre este tema. Arte, la tuya. No, escuchaba atentamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Lucía. Me interesó mucho la consigna Cristina presidenta, porque efectivamente eso conceptualmente tiene aún más profundidad que Cristina libre, porque para llevar adelante un proceso de inclusión, desarrollo social, un proceso popular democrático, no hay manera de que los liderazgos sean reemplazados por ningún otro candidato. Lo podemos ver por la positiva, por la negativa. Yo no me guío por encuestas. La evidencia histórica muestra de que... Vos deberías ir. No, la verdad. Justamente por eso no me guío. Te estuviste bolsiqueando todos estos años. Es como la salchicha de Viena, hay que comerla y no preguntar cómo está hecha. Okay. Exactamente. Bien. Pero, quería que Lucía profundizara, porque a mí me parece de un volumen conceptual y político muy profundo, muy lejos del eslogan, el Cristina presidenta. No sé vos cómo lo ves, Lucía. Bueno, nosotros ayer, de hecho, salimos a pintar en distintas paredes de este país. Veía una de las fotos que me habían mandado de una pintada de Cristina presidenta con nieve. Abajo pregunté, me habían dicho que fue una pintada en Calafate. Como dijo Máximo en la entrevista que dio ayer en la radio de las madres, nosotros sabemos que ella es la mejor. Ella es la que está más capacitada, la que más claridad tiene para identificar estos problemas, la que más anticipa muchas de las cuestiones. Hace poco habíamos estado acá y creo que dijimos esto de que antes de que alguien atine a ver el problema del endeudamiento familiar, del cual hoy todos hablan, no hay dirigente político que no hable del problema del endeudamiento familiar, hasta Kristalina Georgieva habla del problema del endeudamiento en Argentina, Cristina ya lo estaba marcando el año pasado. Y esta sensibilidad y mirada estratégica que ella tiene,
hace que sea la mejor. ¿Por qué prescindiríamos del mejor cuadro político que tiene este país para conducir los destinos de esta nación? Ni hablar que eso puede ser un análisis nuestro, un acto de lealtad y demás, pero además es lo que identificamos que la gente también ve en ella, ¿no? Y el Cristina presidenta, bueno, porque justamente es imposible no identificar que si para los poderes económicos de acá y de afuera, o porque Peter Lamelas, el embajador de Estados Unidos en Argentina, dijo que él venía acá a ocuparse de que Cristina siga presa, ¿no? Entonces, de acá y de afuera identifican que la proscripción de Cristina es condición de posibilidad para el saqueo de la patria. Bueno, nosotros identificamos que para la liberación de la patria es condición de posibilidad la libertad de Cristina. Entonces van de la mano y por eso la traducción más concreta es que la queremos presidenta. ¿Qué es lo que nos quieren impedir? Así es. Impecable, y en esta charla también el FMI apareciendo siempre contundentemente, Estados Unidos, FMI, digo, hay como un dibujo ahí que los que tenemos unos años ya hemos visto y sabemos que no termina bien además. En este caso, por lo menos mi mirada es que fue un poco más desafiante la visita de Kristalina Georgieva, se permitió cierto show, se permitió cierta participación que por lo menos yo no tengo recuerdo de que haya sucedido. Veamos un poquito. El día de la marmota, los que siempre quieren que pierda Argentina. Esta mañana, la comitiva que vino de Buenos Aires, encabezada por la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, los esperaba el presidente precisamente de YPF, Horacio Marín. Muy bien, chicos, habéis puesto la cinta de ayer. También había otras autoridades de primera línea de la compañía de bandera. Y en ese lugar, la titular del Fondo Monetario Internacional se estuvo probando el sillón de comando. Kristalina Georgieva estuvo en Vaca Muerta, ¿no? Sí. A ver, ahí está. Estaba con el presidente de YPF y el ministro Luis Caputo. ¿Alguna vez ha tenido un déjà vu, señora Lancaster? Creo que no, pero puedo preguntar en la cocina. No, déjelo. Queridos argentinos, los esfuerzos de este año dieron sus frutos. He anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento. Estuvimos ahí en un tentempié en la Casa Rosada. ¿En dónde? En la Casa Rosada. En un refrigerio. Y un refrigerio, ¿eh? Esto es lo que estábamos haciendo mientras algunos decían que no hacíamos nada. Y hicimos las firmas y todo. Se firmó el blindaje financiero para Argentina. Y después ¿No podemos quedar tranquilos los argentinos con el blindaje financiero? ¿Cómo? Si volcamos no nos abollamos. Anda. Rum, blan, blan, blan. Es un éxito para mí como presidente y para todo el pueblo que se beneficiará, porque a partir de esta extraordinaria operación económica podremos crecer espectacularmente y comenzar a generar los empleos que necesitamos. Y después de firmarlo llevé a que vean cine nacional. A ver, al cine. A los funcionarios del Fondo Monetario Internacional los llevó a ver qué película. Plata quemada. Yo no tomo medidas que sean pan para hoy y hambre para mañana. Ya estamos hartos de eso. El mundo ha sabido ver las virtudes de un gobierno serio y de un país con futuro. ¿El 2001 será mejor? ¿Usted cree que va a ser mejor? Sí. ¿O desea que sea mejor? Porque No, yo creo que va a ser mejor. Va a ser un buen año. Va a ser un buen año. Buenos días. A ver la marmota, ¿eh? ¿No hicimos lo mismo ayer? No sé a qué se refiere. ¿Qué día es hoy? El día de la marmota. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora. La directora del Fondo Monetario Internacional llegó al aeropuerto de Ezeiza y fue acompañada por todos los funcionarios argentinos hacia donde iba a ser su primera conferencia conjunta con el actual ministro de Hacienda, Nicolás Duhovne. Participaron muchos referentes de la economía nacional y también de la política para escuchar las palabras de esta mandataria que luego de 14 años un funcionario, un director del FMI, pisa suelo argentino. Ahí se ve. Sí, esta tapa que decía, que ahí lo lees, puedes leerlo. Christine Lagarde, para la directora del FMI, la economía se recuperará en 2019 y bajará la inflación. 2018, bárbaro, ¿no? Sí. Y después, cuando todo sale mal, en el 2019... Lagarde admitió que el FMI subestimó la situación complicada de la Argentina. Sí, claro. Entonces,
es otra vez lo mismo. Es el día de la marmota. Sigue siendo solo una vez al año, ¿no? Está entre nosotros nuevamente el Fondo Monetario Internacional. Kristalina Georgieva viene a darle un respaldo institucional con su presencia al gobierno de Milei. Siempre es un placer encontrarnos. Este programa, entre Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, BID y un ripo del Banco Central, asciende a 32.000 millones de dólares. Los argentinos de la sala, ¿están listos? Porque no voy a ser yo, van a ser ustedes, ¿no? ¿Pueden ser perseverantes para hacerlo? Sin duda, sin duda. Otra vez nos vienen a decir que va a salir todo bárbaro y después millones de argentinos terminan empujados afuera del mapa mientras tienen un poder central que los mira con la nuca. Va a ser frío, va a ser gris y va a durarles el resto de su vida. La Argentina ya no tiene riesgos. La Argentina es segura y previsible. Ahora podemos crecer en paz. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo, dándonos un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global y evitar crisis como las que hemos tenido en nuestra historia. De aquí en adelante no hay razón para que la Argentina tenga turbulencias autoinfligidas. Y en segundo lugar, que también estamos en mejores condiciones que nunca para recibir turbulencias externas. El 2001 será un gran año para todos. Qué lindo es dar buenas noticias. Nunca la Argentina estuvo tan bien equipada en sus fundamentos económicos para resistir tensiones de la economía global. Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. Hay algo diferente. ¿Bueno o malo? Cualquier cosa diferente es buena, pero esta podría ser muy buena. Un problema de arrastre central y condicionante es nuestra deuda. En el día de la fecha hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. Quiero comunicarle a todo el pueblo argentino, hemos decidido enviar una ley al Congreso Nacional, ley del pago soberano local de la deuda externa de la República Argentina. Desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. Es tan hermoso. Si así no lo hicieren, Dios y la patria me lo demanden. Viviremos aquí. What a day this has been. What a rare mood I'm in. Bueno, les pedimos disculpas a aquellos que han pasado por estas etapas y de repente les trajimos feos recuerdos. Los más jopendes, no creo que no se acuerdan tanto, fue horrible, se los aviso, termina mal, o sea, ya igual supongo que lo entienden, pero... No llegamos a vivir. ¿Qué querías preguntar? Ahora sí, tuya, David. No, el tema del fondo, justamente, y ese fue un tema de debate central en el gobierno anterior del peronismo, del Frente de Todos. ¿Qué hacer con la deuda del fondo? ¿Qué hay que hacer ahora con la deuda del fondo? Bueno, primero, dar el debate público, porque no se puede andar prometiendo ni empezando a visibilizar la construcción de eventuales campañas sin ser sincero respecto a que Argentina tiene que afrontar este problema que es muy grave. Este lunes Máximo Kirchner presentó un proyecto de ley al respecto de este tema, algunas cuestiones primero para dar un poco de marco, ¿no? Porque a veces por ahí para que se termine de dimensionar. Lo decíamos hace un rato, Argentina es el mayor deudor del Fondo Monetario Internacional a nivel global. Argentina le debe más al Fondo Monetario que los 7 países restantes deudores del Fondo Monetario Internacional. Le debemos 57.000 millones de dólares producto del préstamo político que le dieron a Mauricio Macri, porque esto lo dijo Clever Carone. Fue un préstamo político para bancar a Mauricio Macri, para que ganara las elecciones, que además fracasado. Primer presidente de la Vuelta a la Democracia que busca la reelección y no lo consigue. Incumpliendo los propios estatutos del Fondo Monetario, ese crédito político. A eso voy, exactamente. Entonces el préstamo que le dan a Macri, el que profundiza Milei, un mal acuerdo en 2022, en ese momento lo planteamos, Máximo Kirchner votó en contra. Bueno, lo que nos pone ese acuerdo hoy en no implicaba toma de deuda, simplemente postergar el pago
refinanciar el pago, Claro, pero no o sea, era había... toma de aumento del monto de Lo que pasa es que veníamos de una situación muy compleja, una pandemia, una guerra y demás, y el planteo era que había que haber profundizado un poco más la discusión y encararla de otra manera. Hoy por hoy, y lo plantea Máximo en su proyecto concretamente, bueno, primero Argentina puede rediscutir un préstamo que en palabras del propio Cleber Carone, como hemos dicho, fue un préstamo político. Argentina recibió un préstamo por encima de lo que los propios estatutos del Fondo Monetario Internacional decían que podía recibir. Cada país aporta en función de una cuota y en función de esa cuota lo que puede recibir como préstamo. Bueno, el préstamo que salió de Argentina estuvo excedido de manera descomunal. Bueno, ahí hay una diferenciación que hace el proyecto de Máximo en términos de cómo encarar lo que está dentro de lo que Argentina podía recibir y lo que está por fuera de esa cuota. Otro planteo que está en el proyecto... O sea, pagar lo que hubiera correspondido que nos prestaran como máximo y no pagar... Hay que discutir las condiciones de todo, pero hay que encararlas de distintas formas. No se puede resolver en términos técnicos como lo plantea el Fondo Monetario, aquello que está excedido. Eso sobre todo no se puede plantear en términos técnicos. Después, de todas formas, hay que discutir todo porque así como está es impagable. Esto también lo plantea Máximo claramente. Se plantea desde un espacio político que tiene la espalda de haber formado parte y de llevar adelante gobiernos que se hicieron cargo de esa deuda, ¿no? Porque si no se intenta poner el mote de que los que no quieren pagar, no. Acá al Fondo Monetario Internacional le pagó y lo ha hecho Néstor Kirchner. Entonces, eso está desde la espalda de quienes están anunciando esto. Y el proyecto plantea algo muy importante en este contexto en particular, que el Congreso tiene que ser quien resuelva, apruebe o deseche los acuerdos que se firmen con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, plantea que aquello que Milei mandó por DNU también se tiene que poder discutir en el Congreso. Y sobre todo el espíritu principal. Argentina no puede asumir el pago de una deuda por sobre la resolución de situaciones concretas de demanda del pueblo hoy por hoy. Digamos, el Fondo Monetario hoy está imponiendo medidas concretas. La deuda es una condición, una situación, una soga al cuello a partir de la cual se impone flexibilización laboral, reforma de la ley de glaciares, suba de la edad jubilatoria, suba de tarifas. Bueno, esa receta del Fondo Monetario Internacional que nos imponen, porque como estamos endeudados nos dicen que lo tenemos que cumplir, bueno, eso no va más. Todo esto tiene que formar parte de la discusión que Argentina va a tener que dar y es parte de lo que se plantea en el proyecto que presentó Máximo Kirchner. Ahora, Máximo presentó este proyecto... va en línea con lo que suele decir sobre el fondo, desde por lo menos el 2022 que votó en contra del acuerdo, va en línea también con lo que Cristina suele decir sobre el fondo. ¿Qué pasa con el resto de los sectores del peronismo, hoy que pasamos tanto tiempo discutiendo internas y esas cuestiones? ¿Hay un acuerdo general del peronismo en esto o hay sectores que no? Bueno, nosotros estamos planteando lo que nosotros pensamos. En concreto, de hecho, el proyecto de Máximo Kirchner es acompañado por diputados del bloque Unión por la Patria, que no son todos de la Cámpora, digamos, lo acompañan diputados de otros espacios políticos dentro del bloque. Pienso en Castañeto, pienso en Julia Estrada, y lo acompañan diputados del Frente Renovador, y lo acompañan diputados que forman parte del Frente Patria Grande de Juan Grabois, diputados que representan quizás a distintos gobernadores y a sectores del peronismo del interior del país. Entonces, bastante amplio. Es bastante amplio. Es nuestro planteo, digamos. Si hay quien no coincide o tiene otro, que lo diga. Lo que pasa es que hay que empezar a decir lo que se piensa que hay que hacer, porque si no, no va a alcanzar con decir vamos a defender esto, necesitamos más salud, más educación, no sé qué. Bueno, hay que discutir cómo hacemos. Y esto, perdóname, yo creo que para muchos tiene un costo, porque porque se enojan. Los poderosos se enojan. Por eso cuando Máximo Kirchner en Lezama dice vamos a discutir esto, a los 10 días sale Feynman a decir, che, ¿vieron? ¿Se acuerdan que Máximo Kirchner puede ir preso? Y bueno, y sí, molesta. Yo quiero dirigentes políticos que se la banquen, que digan lo que piensan que va a haber que hacer, por más que a los sectores del poder les pueda caer un poco mal. Bueno, si no, Cristina no estaría en San José 1111. Creo que el planteo más importante es lo que vos acabas de decir, que el préstamo fue el mayor aporte de campaña de la historia, el préstamo del 2018, no respondió ni a la propia normativa del fondo, ni a las normas de nuestro país. No puede ser discutido con el manual de procedimiento. Es decir, si el préstamo fue político, la solución tiene que ser política, porque lo que ocurrió después es que nos decían todo lo que el fondo no aceptaba. En la renegociación durante el gobierno del Frente de Todos era, bueno, no, pero no, el fondo no acepta esto. Che, no sé qué acepta el fondo. Lo que sé es que no es con el manual del fondo que tenemos que renegociar. No, y lo cierto es que empieza a suceder que, en general, el ajuste es, en este modelo, siempre para la clase laburante, los que menos tienen. Digo, el rebote aparece siempre ahí, economía.
El modelo austríaco no contempla que te tomes un helado. ¿Están listos? Los argentinos de la sala, ¿están listos? Dato número 1, no usemos la tarjeta para endeudarnos. Dato número 2, no te endeudes si tu patrimonio o tus recursos no te dan para pagar esa deuda. No hay plata, no hay plata, no hay plata. Dato número 3, si te dejas darte un gustito y no podés darte un gustito, evita el gustito. Es la mejor manera de no endeudarse. ¿Pueden ser perseverantes para hacerlo? Sin duda, sin duda. Evita el gustito. Es la mejor manera de no endeudarse. Yo vi este corte, entonces fui a buscarlo porque digo, quiero ver el contexto en el cual lo dice. ¿Y saben qué encontré? Esto fue una casualidad, ¿eh? Lo cortaron. Ahí ves el reloj y son las 10:33, 09, 010, 011, 012, 10:33, 014, 016, 017, 018, ¡pum! Pasa a 10:34, 22. Son medio boludos. Si vas a cortar algo, toma la precaución de que no se vea el reloj. Miren, acá se ve 10:33, 10:34, 10:15, 16, ¡pum! 10:34, 21. ¿Saben que hay en mi despacho, en la mesa donde yo trabajo? Una motosierra. Miren si tengo compromiso con el equilibrio fiscal. El superávit fiscal primario está construido primero sobre no hacer obra pública. No hay infraestructura. Digamos, el gasto de capital casi es nulo. Cualquiera que va por las rutas nacionales ven... Ruta 141 es como jugar al Buscaminas, pero con un fitito. No los pozos que hay. Encima hay algunos que literalmente, si lo mido, entra el 600 completo. Y eso te genera una pérdida de competitividad de la economía y incremento de los costos de la logística. Sí. Entonces va a agarrar y decir, ¿y a dónde está el orden? Miren si tengo compromiso con el equilibrio fiscal. ¿Cómo sufriste en primera persona el ajuste? Yo trabajo en salud y bueno, muy triste, muy feo. Estoy endeudada, o sea, el sueldo no me alcanza, saco crédito, pago crédito. Así busco otras alternativas para llegar a fin de mes. En estos meses, la verdad que ha habido un deterioro de la calidad de vida fenomenal, impresionante. Cuando hay crisis también empieza como a reemplazar las comidas por este tipo de golosina. Ha disparado la venta de alfajor. La gente está almorzando alfajores. Todo hace suponer que sí, que hay si el horario de mayor demanda es entre las 11:30 de la mañana y las 2 de la tarde, bueno, claramente sí, te lo están llevando para morfar. Yo antes tenía, como le decía ella, mis reservas, compraba mercadería, tenía, ahora... Al día. Y no llegamos. Antes comías 3 veces, ahora ya comes una sola vez y apenas. Hay 329.667 trabajadores menos, datos oficiales. Esos trabajadores en blanco son los que están registrados. Se calcula que 2 de cada 3 que se pierden son trabajos informales, con lo cual hay alrededor de 1 millón de trabajadores menos de que llegó Milei. La desocupación es una obviedad también que iba a subir. Claro, obvio. Los dos sectores que más difícil la está pasando ahora son comercio e industria. Es un clásico. Entonces ahí tenés la explicación de todo. Claro. Y comercio e industria está despidiendo gente. Sí, ahí tenés un tema. Y los grandes generadores económicos del país no generan empleo. Milei está destruyendo la Argentina. A ver si se entiende lo que está pasando. Si tenés que votar 2027, ¿lo tenés a Milei como candidato, lo votarías? Si el resto del arco político que se presenta es lo que se viene mostrando hasta ahora, sí. Bien, sí. Por más de la situación económica que estás viendo ahora. ¿Qué situación económica? ¿Ustedes no llegan a fin de mes? No. ¿No? ¿Realmente? Bueno, busca otra opción de trabajo. Realmente, si no llega es porque no está buscando una opción de trabajo correcta. Hay muy poco trabajo, dijo Fonsi. Prácticamente desapareció la ficción y la televisión, pero vos, por ahí si tenés el carnet de conducir, podés agarrar un Uber, Tomás. Qué hermoso es hacer teatro, qué hermoso es que venga el público, qué feo que nos manden a manejar un Uber. Actúa de chofer de Uber, Tomás. Yo quiero, por un lado, agradecerle a Tomás Fonsi que dejó el Uber y para estar acá.
ahí a Vero y a todos los actores que están ahí, pero la Ginás cerrando el concepto con humor, como corresponde a la Ginás, es una maravilla. Beso enorme. Sí, y hay récord de venta de alfajores y hay récord de ventas de panchos. ¿Por qué? Porque son las cosas más baratas que la gente puede morfar en la calle. Qué dolor. Lo veía y lo comentábamos y me genera una angustia, el desprecio con el que hablan y lo que no tienen idea. Era Majul, ¿no? Era Majul, hablaba de... Que decía no te endeudes. De que no te endeudes para darte un gustito. No tienen idea. La gente se está endeudando para ir al supermercado. La gente se está endeudando para comprarse la medicación psiquiátrica. Los jubilados se endeudan para comprarse remedios. Las familias se endeudan para ver si le pueden comprar la mochila a los pibes cuando no tienen ni idea lo que le está pasando a la gente. Para pagar alquileres. Hay gente endeudada para pagar los para pagar servicios. el auto con el que después hacen los viajes para tratar de pagar... El auto en el mejor de los casos, a veces es la bici. O la bici o la moto, digo. Vendiendo el auto para pagar las deudas que tomaron, para pagar los servicios, la comida, entonces y no tienen siempre ni la idea. culpa es de la persona, no es de la política económica es que el les mecanismo habitual. Claro, Bueno, la persona, como decía ahí una persona que entrevistan en la calle, Ariel Salio, decía, bueno, buscate otro trabajo. O sea, siempre la culpa es de la víctima. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Un plan para ver qué se hace en el caso de llegar a ser gobierno con toda esa deuda, con tanta familia endeudada, que ese es un re desafío también. Nosotros presentamos un proyecto de ley de desendeudamiento familiar, de ley de segunda oportunidad para las familias argentinas, que prevé específicamente un programa de desendeudamiento con quita obligada, porque también hay que encarar desde un plano de la corresponsabilidad, al igual que la deuda con el Fondo Monetario. Sí, si no es el Estado bobo. Claro, no puede el Estado salir a hacerse cargo de una deuda que los bancos han colocado sin ni siquiera analizar si esas personas podían hacerle frente, porque además Bancos y billeteras sobre todo. Sobre todo billeteras. A eso quería ir. El uso de los sectores populares, billeteros. Perdón, digo, perdón que revolución. hago un mini paréntesis. La reforma de la Carta Orgánica que quiere hacer Milei es para que tampoco se controlen las billeteras virtuales. 30% de morosidad en las billeteras virtuales. Bueno, es que ya están sujetas a menos regulación que los bancos y eso hace que, de hecho, lo hemos visto, las personas que tienen acceso a la tarjeta de crédito se endeudan con la tarjeta de crédito y cuando no pueden pagar se endeudan con la billetera virtual para pagar la deuda con la tarjeta de crédito. Entonces, eso es parte de lo que hay que encarar y se tienen que hacer cargo también porque han prestado a tasas absolutamente descomunales, sin ningún tipo de averiguación de si se podía dar ese préstamo. Entonces, sí, se van a tener que hacer cargo. Nosotros sobre eso hemos presentado un proyecto de ley. El bloque Unión por la Patria tiene, creo que algo así como 16 proyectos, distintos planteos de cómo encararlo. Estamos trabajando en alguna propuesta que unifique estas miradas. Hablando de agenda y de lo que se viene, ley de tierras, hablando de regalos que estamos por hacer y que son de verdad muy graves. ¿Qué va a pasar ahí? El 6 de agosto, o sea, la semana que viene, hay sesión o está convocada una sesión en el Senado. Va a ser el tercer intento del oficialismo de aprobar este saqueo que es ni más ni menos que la ley de extranjerización de tierras. Para poner en contexto, ellos le llaman ley de inviolabilidad de la propiedad privada, un nombre para que no nos demos cuenta que lo que es una ley de remate, para ponerle precio a la Argentina. Hoy existe en Argentina una ley de tierras rurales que le pone un tope a la extranjerización, un tope del 15%. Un dato que no sé si tenían. Una de las primeras medidas que tomó Milei cuando llegó al gobierno fue derogar la ley de tierras, que es una ley de Cristina que pone un límite a la extranjerización. Lo hizo en el DNU 70. Esa ley hoy sigue vigente gracias a un amparo que presentaron los excombatientes de Malvinas, el CECIM La Plata. Miren las vueltas que hoy tuvimos la victoria contra Inglaterra, una selección que saca un trapo que dice las Malvinas son argentinas y la movilización de la semana que viene para frenar la ley de extranjerización de tierras convocada bajo la consigna las Malvinas son argentinas, el agua y la tierra también. Entonces, esto que es tan importante y que hay que decirlo con claridad, hoy en Argentina el límite todavía ni siquiera lo alcanzamos. Tenemos una cantidad de hectáreas en manos de extranjeros que es equivalente a la superficie de Inglaterra. Es un montón, o equivalente a la provincia de Santa Fe, pero ni siquiera alcanzó ese tope del 15%. Entonces, ¿por qué quieren modificar la ley? Ojo acá, porque si bien no lo alcanzamos a nivel nacional, sí hay departamentos en distintas provincias que están por encima del tope del 15% y que incluso superan el 50% de tierras en manos de extranjeros. Entonces, la ley la quieren modificar por esos departamentos. Y esos departamentos, si uno los superpone en el mapa,
mapa con los bienes naturales comunes de este país coinciden. Claro, quieren seguir extranjerizando la tierra donde tenemos glaciares, ¿Cuáles departamentos litio, serían, por ejemplo? fundamentalmente en Misiones, fundamentalmente en Salta, hay muchos en La Rioja, hay distintos desplegados que no son responsabilidad necesariamente de los últimos gobiernos, sino que viene hace más tiempo, pero claro, al flexibilizar esta ley, bueno, va a ser todavía más difícil de controlar. Y ojo, porque también para poner un foco también en lo que les puede quedar a los gobernadores, pretende el gobierno nacional que se derogue esta ley, pero que, bueno, que las provincias después, si quieren, lo regulen. ¿Cómo va una provincia que va a discutir con BlackRock cuánto puede privatizar? Entonces, esto también es muy importante que en el Congreso se rechace y es la misma ley en la que, de hecho, quieren derogar la ley de manejo del fuego de Máximo Kirchner, que lo que hacía era desincentivar los incendios intencionales, impidiendo el cambio de uso de suelo. Digo, hay incendios que son intencionales a los fines de la especulación inmobiliaria. Bueno, esto lo impedía. Y la verdad es que es, como dijo Cristina, ¿no?, el nuevo estatuto legal del coloniaje, la ley de extranjerización de tierras, el superrigi, el rigi, la flexibilización de la ley de glaciares, y nosotros y nosotras entendemos que ese es el plan de saqueo de la Argentina y lo tenemos que impedir, lo tenemos que frenar. ¿Cuándo es? 6 de agosto, todos a Plaza Congreso, al Senado, exigirle a los senadores que rechacen esta ley. Bien, vamos a seguir por acá recordando, por supuesto, vamos a estar ahí presentes porque le rebancamos. Gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. Gracias, buen viaje mañana. Gracias. Hablábamos de la visita de la mandataria, directora, ahí está, del FMI, de Kristalina Georgieva, y se dio el gusto de ir a bailar tango. Ella cree que bailó tango, para mí no bailó tango. Ustedes vean y después me dicen. Mora Godoy le dio un baile fenomenal a la del fondo. Viene Kristalina Georgieva y, che, llamemos a Mora Godoy para que se baile un tango. Lo pidieron especialmente. Fue muy exclusivo y muy pensado. Bueno, la bandera argentina, un vestido de Argentina, que ahí me ves bailando con ella con el vestido de Argentina. Yo le dije que venía de una familia laburante, trabajadora. Mi abuelo era obrero, mi papá, gracias a la educación pública, logró ser contador. Entonces, que también hay una parte de la sociedad hoy que necesita atención inmediata. Y que le agradecía yo también mucho que haya dicho que los salarios tenían que mejorar, porque realmente no es solamente la inflación. Bueno, que a mí me parece que hay cosas que están pasando de pérdida de pequeños gustos. Evita el gustito. De grandes gustos y de todo, que es muy... Y la tristeza general que hay en el país. Quedamos mucho tiempo hablando de todo este tema. Ah, ¿en serio? Sí, nos quedamos bastante tiempo. No es que fue cortito, no es que, uy, bueno... Para mí, el tema del crédito es un crédito que no deberíamos haber pedido, porque podríamos haber tenido otro tipo de salida. La Argentina podría haber tenido perfectamente, con la riqueza que tenemos, con todos los recursos naturales y recursos que tenemos, otro tipo de salida. Mirá la Mora, la agarró y le dijo, escuchame una cosa. Escúchame, Escuchame que acá no hay un mango. Claro, estamos para respira atrás. hondo porque a vos te puso muy nerviosa toda esta situación del tango. No se baila así tango tampoco, o sea, ¿entendés? Ella hacía así, creía que bailaba tango. Bueno, pero al principio hacen una cosa... No hablo de Mora y de su ballet, hablo de la parte de Kristalina, su parte rítmica. Claro, había una cosa así medio rara. En el acuerdo con el fondo, ahora el tango es este. El tango es este. Claro, por eso es una metáfora de todo lo que nos va a pasar. El tango es lo que el fondo quiera. Claro. Pero recordaba con esto de las fotos de Kristalina que llega, los periodistas serios fascinados con ella, me acordaba de Anup Singh, un director de... El indio. Indio, director del Fondo Monetario para el 2001, que llegaba y teníamos ahí un análisis, me acuerdo Marcelo Bonelli haciendo un análisis del traje, Anup Singh diciendo, es la pilcha que tiene, era como, volvemos a esa época, es terrible, volvemos a esa época de una especie de cosa relamida, Las misiones del FMI. Las misiones del FMI, y además esta cosa, tenías los sommeliers de misiones, que decían, no, el tipo pidió 2 cortados, eso es muy bueno, y el tipo miró hacia abajo, saludó a no sé quién, lo saludó con las 2 manos, eso quiere decir que estamos muy bien con el fondo. Es terrible. Néstor nos dio la posibilidad de dejar de tener sommelier y, para usar una palabra técnica, lameculos del fondo, y volvemos hoy a esa misma situación. La fórmula
fórmula de Néstor es la mejor y no ha sido superada. Los muertos no pagan. Claro. Cuando efectivamente les dijo cuál era el problema central de la Argentina, la deuda, dijo, señores, déjenos crecer. Por supuesto que después hizo algunas cosas más. Le metió una quita muy importante, como debe ser, porque los préstamos así lo ameritan. Bueno, lo que decía Lucía, esto de prestaron siempre de más por una cuestión política, en fin, ¿no? Esto que marcaba Lucía, que es así, entiendo Sí, claramente. Claramente así. ¿Por qué? ¿Qué hay a cambio? Porque a los otros países bueno, no le hicieron Georgieva lo tipo mostró. de diferencia. No, porque, digamos, por un lado, por una cuestión geopolítica, de que quieren que en América del Sur haya un país que responde linealmente a los objetivos de Estados Unidos. Primero eso, y después los recursos naturales. Georgieva se fue a quedar con vaca muerta ahí en vivo. Claro. O sea, Sí, y yo creo que también... Y poner un pie a la posibilidad de desarrollo de un país que puede generar competencia con grandes países desarrollados. O sea, cuando lanzábamos satélites al espacio, éramos uno de los 8 países que hacían eso. Bueno, ese desarrollo, por una cuestión geopolítica, no quieren que Argentina se desarrolle, prefieren que sea un país sumiso. Yo creo que también les debe haber pesado, me imagino, en ese préstamo del 2018, el antecedente de Néstor, justamente. Que dijeron, en este país ya vino un tipo que nos pagó y después terminaron tirando satélites al espacio. Entonces asegurémonos de que no pase esto, prestemos un monto que sea absolutamente ridículo para que nadie nunca pueda venir y hacer lo que hizo Néstor. Y que termina siendo una pseudocolonia. Claro, exactamente. Pero además tenía la ventaja, digamos, los 50.000 millones de dólares no es que se fumaron en el aire, sino que fueran dólares frescos para quienes estaban en la bicicleta financiera en pesos y ya no creían que la Argentina tuviera acceso a dólares. Con lo cual, ahí el fondo lo que hace con esa plata, que el fondo no debería, la plata del fondo no debería ir a eso, salva a todos estos acreedores, socios, BlackRock, exactamente. Propicia la fuga. Sí. Propicia la fuga. Pero los grandes fondos de inversión, perdón. Los Con lo fondos cual, de inversión internacionales ¿qué es lo que vos decís potenciado? Es decir, nos engrampa con un préstamo a largo plazo y salva a sus socios y mandantes. Con lo cual, es una operación espectacular, claro, salvo para nosotros. Y restaura al fondo como gendarme de la política económica nacional. Sí. ¿Es así? Sí, por eso, una pseudocolonia. Así es. Hablábamos de Milei tomando protagonismo o queriendo tomar protagonismo y viene teniendo acciones a lo mejor esporádicas del estilo de ese escenario en Brasil que medio nos avergonzó a todos, entiendo, pero después lo empieza también a dibujar aquí con algunas acciones. Uno es el DNU contra el racismo, en teoría se supone que lo vende de esa manera, pero exactamente ¿qué dice este DNU? Es un DNU que es racista contra el racismo, en realidad. Porque el DNU lo que dice es que por eso a me partir de costaba ahora... definirlo, porque en realidad contra el racismo no es que el Estado argentino... Mira, frenámelo ahí. Incorpora como causal de prohibición de ingreso y de expulsión de territorio nacional, o sea, de Argentina, a todo extranjero que dirigiere o incitare mensajes de odio, discriminación, violencia contra el pueblo argentino. O sea, el Estado argentino ahora puede agarrar a cualquier extranjero y decirle vos dirigiste o incitaste un mensaje de odio, discriminación, entonces estás expulsado de la República. Hoy mi periodista de cabecera, que es Ernesto Tenenbaum, decía algo que dice, Milei está como sobreactuando argentinidad, y la verdad que tiene algo de eso, porque vos decís, no te molesta que compren Tucumán, pero te molesta que, no sé, un colombiano tuitee, porque tampoco queda claro cuál sería... el calibre del tuit o la agresión para que te echen y de qué manera también, ¿no? Porque habría diferentes formas. Por suerte todos los libertarios son argentinos, porque si no los expulsaríamos a todos diciendo Argentina país de mierda, Milei diciendo que el peso argentino es excremento, digamos, todos esos. Claro, pero digo, ahí dónde está la vara. Ponele un colombiano, sale de trabajar y le roban el teléfono y dice, puta madre, qué país de mierda. Expulsado de la Argentina, ese hombre. O sea, como que no está dibujado ni definido cuál sería el criterio. Digo, son como esto que hablábamos de efervescencias. Sí. Claro, de repente pinta esta y hay algún grupo de gente. Yo creo que los que son ultra libertarios de la primera hora, creo que le está hablando a esa gente en todas estas acciones. Y esa gente aplaude. Eso sí, y también está tratando de recuperar centralidad política, porque quedó muy desdibujado. Viene muy desdibujado. Lo de la bandera de Malvinas fue un error garrafal. Digamos, esto de enfrentar eso
Y de paso sigue la interna con Villarruel también, que no colabora demasiado porque Villarruel ya está jugadísima, le importa todo 3 pepinos y tuitea cosas de este estilo. Para aportar un poco de contexto, Lilia Lemoine tuitea una serie de teorías lemoinistas, podríamos decir, bastante delirantes, que el presidente retuitea. Entonces, un usuario de Twitter sube eso y dice, miren lo que retuitea el presidente. Contesta la vicepresidente de la Nación. Que está muy atenta a estas cosas. Está tapada de laburo también. Como el presidente. Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Ahí va. Tengo genuina preocupación por su estado, está hablando del presidente, y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior. La teoría de Lilia era que Marcela Pagano le escribe los tuits a Villarruel y que ahí hay una especie de complot, no sé muy bien para qué. Sí, yo también te linkeo con su doctorado honoris causa en Perú, que habla de una especie de Argentina intentando derrocar al presidente. Golpe Digo, de Estado. tiene como una cosa medio paranoide. Que el presidente es un poco paranoico, lo sabemos todos. Claro. Que lo digamos nosotros, bueno, que la vicepresidenta de la Nación esté diciendo, me preocupa su estado, y yo digo que por queda eso para te digo, nosotros. ya está francamente militando su candidatura, hablando de la salud mental del presidente, que es donde le pega muchas veces cierta oposición. Cuando le quieren pegar, para mí es por debajo del cinturón, digo, hay ciertas cuestiones como enfermedades, cuestiones y diagnóstico que nosotros no sabemos, no hay que meterse ahí. La vicepresidenta, que había sido su aliada, sí se mete. Aparte vimos que su campaña era pegarle una maqueta del Banco Central en un teatro y la gente lo votó diciendo, está loco, no lo van a dejar de bancar. El grave problema de este señor no es que habla con perros muertos o... Eso es lo de menos. Eso es lo de menos. El grave problema es el modelo que... El perro le contesta. Y que el 0,1... no, y que el 0... Exactamente. Y está bien. Vamos a reírnos un poquito de este personaje que nos ha surgido. Tirá papelito. Que hoy engalana el sillón de Rivadavia. No, lo dijimos acá que en el momento, en la época de Adorni, no sé si se acuerdan de Adorni, cuando nos burlábamos de Adorni y decíamos, el problema es el modelo, no Adorni, pero nos vamos a burlar de Adorni, obviamente. Maldición, ha sido un día hermoso. Maldición, ha sido un día hermoso. Todo lo que es responder con altura. Vocês viram a papaguada que fez aqui o presidente da Argentina. Eu não falei nada. Porque a minha relação é uma relação de chefe de Estado com Estado. E eu gosto do povo argentino e não vou ficar trocando coisa com aquela coisa. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Eu aprendi muito cedo a andar de cabeça erguida. Eu aprendi muito cedo a gostar de respeito e a respeitar as pessoas. Eu aprendi muito cedo de que eu não sou melhor, mas também não sou pior de ninguém. De que eu não sou o menos sabido, mas também não sou o mais sabido. Eu apenas quero ser igual e quero ter a oportunidade de fazer tudo que os outros podem fazer. E eu quero dizer para vocês, enquanto eu for presidente, enquanto eu for vivo, ninguém de fora vai meter o bedelho nas eleições brasileiras. Disolvieron el coro nacional del niño. Qué muestra de ignorancia del secretario Leonardo Cifelli, de Sandra Petovelo, de Javier Milei y de Diego Santilli, voy agregando la lista. Claro. Qué ignorantes, qué ignorantes. Esto no se hace así. Se pueden modificar las cosas. El tema presupuestario, el sueldo de todo, el sueldo de un senador. Claro. Sí. Con la tarea de formación, exigencia y demás. Indignante. Y le digo al presidente, usted prometió otra cosa, ¿eh? Presidente, usted prometió otra cosa. Esto se lo va a facturar, no la elección, ¿eh? Se lo va a facturar el recuerdo. Usted pasará a la historia como quien disolvió el Coro Nacional de Niños, más allá de las estructuras que vengan, ¿eh? Aumentos de agosto. ¿Estás alquilando? Sí. Pero porque nunca pudiste comprar ni vas a poder. Los contratos bajo la vieja ley de alquileres tendrán una actualización anual, cercana al 24%. ¡No! Muy por debajo
lejos de los aumentos registrados un año atrás debido a la desaceleración inflacionaria. Bueno. Estamos bien, ustedes no se dan cuenta. Denle bola a Georgieva. También habrá aumentos en la electricidad. El ajuste rondará el 2% promedio en las facturas finales, aunque el impacto variará según el nivel de ingreso de usuario y el consumo registrado. La medida forma parte del proceso de reducción gradual de subsidios energéticos. ¿Qué no vas a pagar con la mía? Pagá, cuca de mierda. El gas natural no cuesta nada. También habrá un incremento cercano al 2% en las boletas de gas. ¡Vamos, carajo! En el agua, los usuarios del área metropolitana de Buenos Aires se enfrentarán a una suba aproximada del 3% en la factura de servicio de agua y cloacas. ¡Vamos! La actualización se enmarca en el esquema de ajustes mensuales que viene aplicando, ¿sabes quién? ¿Quién? ¡La empresa! ¿Por qué lo hace? Porque puede, porque puede. Catriel y la ley de tierras. Escuchá una cosa. Guarda que quieren vender la Patagonia. Y no te vas a dar cuenta y vas a quedar a pata y en agonía. Y cuando los gringos paguen la primer cuota, te va a entrar enterota. Esta es una diputada nacional. ¿Qué es el Great Replacement? Dale, contalo. Significa, en una población de una etnia predominante, abrir la inmigración forzadamente para que entre más inmigración de la que pueda asimilarse. Es decir, dentro de 2 generaciones no va a haber gente blanca, por decirlo de alguna forma, ni siquiera negra en Inglaterra. Van a ser todos, digamos, asiáticos y, de hecho, islamistas radicales que están a favor de la ley sharia. Eso es la invasión a la musulmana, le llaman. Inglaterra, dentro de 20 o 30 años, ya no va a ser Inglaterra. Va a ser reemplazada la población. ¿Pero qué sería que sea reemplazada? Pero lo acabo de explicar. ¿Pero qué? Te lo ¿A qué te repito. refieres con que sea reemplazada? Suelen tener 4 hijos por matrimonio. Pero vos decís que esto está ¿Qué va a pensado, pasar? está elaborado, es un complot. Claro, por supuesto. Pero igual, No, proteger no tu identidad es Lilia. proteger lo tuyo y tu estilo de vida. Si vos vas a tener hijos y nietos, y sobre todo si van a ser mujeres, sería el estilo de puedan vida? salir a la calle sin que las caigan a piedrazos cuando usen minifalda. Pero eso es Así completamente de simple. islamofóbico. Vos pensás que todos los No, eso es ser mujer y tener miedo de que me caguen a piedrazos, vos boludo. pensás que todo el dejate islam es joder. así. Si a vos te gustaría Pero es vivir en una ridículo. sociedad, si a Eso vos... que está No, no, diciendo no. es lo mismo que venga alguien acá No, no, no. y diga que No una persona judía es compares- avara por el hecho de ser judía, es lo mismo. A los Eso es una islámicos, antisemita y lo tuyo es islamofobia, argentinos. es igual. A decir lo es que se te igual. cante. Sí. Pero Javier, el previaje no era para turismo internacional. El turismo internacional fue récord, sin previaje, sin estímulos de corto plazo, sin la ventaja de ser un país hiperbarato por sus niveles de pobreza. El turismo internacional no limítrofe fue récord. Javier no abre la boca y dice cosas que tapan siempre. Dios hizo a rabiar para que recordemos con cariño al Punga claro. con Cascada. Yo creo que hizo una apuesta él. Le dijeron a que no puede ser peor vocero que Adornia. No, Fíjate. mirá. Muy impresionante y un cariño enorme a Lilia Lemoine y a toda la familia. Quiso explicar la teoría de Es una sustitución. maravilla. La ultraderecha Lilia yanqui Lemoine tiene es mucho la escrito jarra sobre- loca No de le la extrema sale. derecha. Es Es increíble. una ensalada rusa conceptual. Sí, yo no había escuchado nunca este estilo de camino, esta línea A mí me gustan los inmigratoria. detalles como van a ser todos asiáticos. Asiáticos. No van comillas ahí. Nada van más, a ser viste que dicen ni siquiera negros, ni siquiera Claro, negros. por- Siquiera, no, es peor ni que siquiera. negros. Es peor que negros, Claro, asiáticos, Claro, con asiáticos. comillas. No, es Pero una el- belleza. asiáticos y la sharia y la Sí, minifalda. por eso no la Inglaterra podía no va a ser seguir. más Yo no Inglaterra. la pude seguir. No, es muy- sé no, si es que no se alguien- puede. Ella tampoco, puede. no está hecha para ser seguida. No. Ok, bien, claro. perfecto. ¿Estamos? ¿Liquidamos? Dale, corte.
¿Tiempo para qué? Tiempo para decir chau. Mañana parece que se larga con tuti la lluvia. Parece que vamos a tener un fin de semana lluvioso. Mira, sí. ¿Algo más? La inversión cayó también, otra vez. Qué lindo. Qué linda noticia. Y el primero aumenta el bondi. ¿Querés que sigamos? Y el subte. Y seguimos. Sincerar. Un homenaje a la negra. Acá te seguimos sincerar la economía es así. Sí, sincerar los sueldos es bajarlos, sincerar las tarifas es subirlos. Y nosotros nos sinceramos diciéndote chau. Ya está el equipo del resumen listo. Quédate acá.